Substàncies pures. Una substància pura és aquella que té unes propietats específiques que la caracteritzen i que serveixen per diferenciar-la d'altres substàncies. Les substàncies pures poden ser elements o compostos. Substàncies pures simples són aquelles que estan formades per un sol element químic, per exemple, el ferro. En el cas de les substàncies pures compostes, existeixen o coexisteixen dos o més elements diferents en determinades relacions o proporcions. Un exemple clar d'una substància pura composta seria l'aigua, que d'elles poden separar l'hidrogen i l'oxigen. Mezclas. Formadas por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Dichas mezclas se clasifican en heterogéneas y homogéneas. Las primeras, las heterogéneas, son aquellas en que los componentes son identificables a simple vista y está formado por dos o más sustancias, físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Sus partes pueden separarse fácilmente, pueden ser gruesas o suspensiones. Mezclas gruesas. El tamaño de las partículas es apreciable, por ejemplo, las ensaladas. Y suspensiones, las partículas se depositan con el tiempo. Por lo general tienen la leyenda agitarse bien antes de usar, por ejemplo, medicamentos. El otro tipo de mezclas, las homogéneas, son aquellas en las que los componentes de la mezcla no son identificables a simple vista. Una mezcla homogénea importante en nuestro planeta es el aire, formado por varios componentes: oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases en menor cantidad. Separación de mezclas. Las sustancias que se encuentran formando mezclas y compuestos que es necesario separar y purificar para poder estudiar sus propiedades tanto físicas como químicas. La primera, la filtración. Sirve para separar mezclas heterogéneas que las forman un líquido y un sólido, que al pasar la mezcla por un embudo con papel de filtro pasa el líquido, pero el sólido quedaría en el embudo. La segunda, la evaporación. Se utiliza para separar mezclas homogéneas por un sólido y un líquido, por ejemplo, la sal y el agua. Hacen la mezcla en un recipiente ancho, pero poco profundo. Poco a poco, con el tiempo, el líquido se evapora y en el fondo del recipiente quedará el sólido. Si de ese método no funcionara, con un mechero de Bunsen, un trípode y una tela metálica con el centro de amianto, separaríais el líquido del sólido. Y por último, aunque existan muchos métodos más, la decantación, que la utilizamos para separar mezclas heterogéneas por dos líquidos de diferente densidad. Vertemos la mezcla en un recipiente especial que lleva una llave en la parte inferior, que al abrirla pasa el líquido con mayor densidad. Cuando haya pasado todo, se impide el paso del otro líquido cerrándolo. Teoría atómica de John Dalton, 1808. Desarrolló su teoría atómica. En ella proponía que cada elemento químico estaba compuesto por átomos iguales y exclusivos. El modelo atómico de Joseph John Thomson, 1897, fue el descubridor del electrón, de los isótopos y del espectrograma de masas. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva y con electrones repartidos como pequeños gránulos. También examinó los rayos positivos y, en 1911, descubrió la manera de utilizarlos para separar átomos de diferente masa. Por otro lado, el modelo atómico de Ernest Rutherford, 1911, fue el primer modelo atómico que consideró al átomo formado por dos partes: la corteza, con sus electrones girando a gran velocidad alrededor de un núcleo muy pequeño, que concentraba toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo. Los isótopos. Los isótopos son las variantes de un átomo, en el cual se conforman en el mismo elemento, que a su vez presentan un número másico distinto. Es por esto que la tabla periódica se ubica en el mismo lugar y su número de protones no varía. Se distinguen dos tipos de isótopos,
los naturales, que se encuentran en la naturaleza de manera natural. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene 3 isótopos naturales, que son el protio, el deuterio y el tritio. Los artificiales, que se producen en laboratorios nucleares, por bombardeo de partículas subatómicas. Son utilizados en el ámbito nuclear, que dentro de este grupo se pueden encontrar isótopos como el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, entre otros. Configuración electrónica. Consiste en la distribución de los electrones en un átomo en diferentes estados energéticos, determinados por los orbitales en dicho átomo. Origen histórico. En el año 1923, Niels Bohr fue el primero en proponer que la periodicidad y las propiedades de los elementos se pudiese explicar mediante la estructura electrónica del átomo. Su propuesta se basó en el modelo atómico, en el cual las capas electrónicas eran órbitas a distancias fijas al núcleo. La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica. Esta se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver. Por ejemplo, los metales alcalinos son 6 elementos situados en el primer grupo, excepto el hidrógeno, que es un gas. En el grupo incluye litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos presentan densidades muy bajas y son buenos conductores de calor y electricidad. Otro ejemplo son los metales alcalinotérreos. Son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica. Estos son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este último muy pocas veces se considera, ya que tiene un tiempo de vida media corta. Más ejemplos. El grupo de los térreos. Es una serie de elementos que están situados en el grupo 13 de la tabla periódica. Su nombre proviene de tierra, ya que el aluminio es el elemento más abundante en ella, llegando a un 7,5%. Tienen 3 electrones en su nivel energético más externo. En estos se les conoce como boro, aluminio, galio, indio y talio. Y por último, el ejemplo de los carbonoideos. Es el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos, también conocido como grupo del carbono o de los carbonoideos. Está formado por los siguientes elementos: carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. La mayoría de los elementos de este grupo son muy conocidos y difundidos, especialmente el carbono, elemento fundamental de la química orgánica. A su vez, el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, ya que es el elemento principal de los circuitos integrados. Las moléculas son un conjunto de al menos 2 átomos. Casi toda la materia orgánica y parte de la inorgánica están formadas por moléculas y compuestos de moléculas. Uno de los estudios más importantes es la bioquímica, ya que estudian los seres vivos a nivel molecular. Hay 2 tipos de moléculas: las moléculas discretas y las macromoléculas o polímeros. En el caso de las moléculas discretas, que están constituidas por una cantidad definida de átomos, iguales o no, podemos encontrar algún ejemplo como dinitrógeno, un gas que forma parte mayoritaria del aire, o el fullereno, que es una forma estable del carbono, el polonión y, como no, la molécula de agua, que es un disolvente universal. Macromoléculas o polímeros, formados por la repetición de una unidad repetidamente y ilimitado. El ADN es un polímero de gran importancia en la genética. El enlace peptídico crea moléculas uniendo aminoácidos. De trímero, que es un nuevo caso de polímeros muy especiales que crecen en forma fractal. Estructura del átomo. El átomo está formado por elementos químicos poco definidos, los cuales no son posibles de dividir. Ya en el siglo XIX se pensaba que el átomo era indivisible. Más tarde se descubrió que hasta el núcleo estaba compuesto por partes: protones de carga positiva y neutrones de carga negativa. De hecho, el número de protones determina su elemento y el número de neutrones su isótopo.
Si posee excesos de protones o neutrones, su carga es neta, es positiva o negativa. Y a esto se le llama ión.